No sé si lo mencionábamos al inicio, vamos a dedicarle un ratito a esta noticia que, bueno, generó bastante sorpresa, que fue la renuncia del presidente de ANCAP, Stepanisic, a partir del proyecto de hidrógeno verde tan anunciado, polémico como todo proyecto que compromete más o menos, bueno, presupuesto, recursos naturales y demás. Se suma aparentemente a otros proyectos que tienen que ver con industria, con medio ambiente, que van a quedar medio ahí como en suspenso, ¿no? A ver si la decisión la termina tomando este gobierno o el entrante. ¿Qué pasó con este proyecto? ¿Por qué renuncia el presidente de ANCAP en este contexto? ¿Por qué, si en algún momento se planteaba que el hidrógeno verde era un negocio tan rentable, además de necesario, no se resolvieron a que ANCAP tuviera una participación en el negocio con HIF, que es este particular, que lo llevaría adelante, hasta ese 30%, ¿no? Que era lo que establecía la cláusula que Stepanisic quería llevar adelante. Bueno, vamos a escuchar dos voces sobre este tema. Por un lado, obviamente, lo que declara la actual ministra de Industria, Facio, y más adelante lo que declara la ministra designada, Cardona. Vamos con Facio. La ministra enfatizó que el proyecto de la empresa HIF sigue adelante, más allá de la posición contraria de Stepanisic y la renuncia de este a la presidencia de ANCAP. Eso nunca estuvo en discusión. La participación o no participación futura de ANCAP en este proyecto no hace ninguna diferencia en el proyecto sigue adelante. Si bien el gobierno dio visto bueno al proyecto, la ministra señaló que tiene muchas incertidumbres y que aún no tiene mercado para vender lo que puede producir. Agregó que tanto ella como su antecesor, Omar Paganini, y el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, siempre tuvieron una posición contraria a la participación de ANCAP como socio de este proyecto. Lo hemos escuchado al presidente mencionar que los dineros de los contribuyentes no los vamos a poner en inversiones de riesgo, porque esto es un proyecto en el que nosotros creemos y pensamos que va a ser una gran oportunidad para el país, pero con la plata de los privados, no con la plata de los uruguayos. Agregó que Stepanisic pudo haber votado el proyecto, dejando constancia de su posición contraria a la no participación. Es una decisión personal y se respeta, dijo. Aún no está definido quién ocupará la presidencia de ANCAP. Bien, entonces, un proyecto en el que a priori tampoco estaba en contra ni el Frente Amplio, ¿no? Porque uno escucha a Cardona, que lo vamos a escuchar en instantes, y no es que el proyecto de hidrógeno verde en Uruguay genere reparos per se. En todo caso, lo que generó toda esta polémica en la interna de ANCAP es lo que en algún momento se manejó, que era la posibilidad de que tuviera una cuota aparte ANCAP, ¿no? Hiciera una inversión de hasta un 30%, una participación, con lo cual también tendría sus dividendos en caso que efectivamente resultara un negocio interesante. Claro, cuando escuchas a Facio y decís, bueno, claro, no había un mercado demasiado claro todavía, por lo menos a corto plazo, las incertidumbres que generaba el negocio, por más que le tuviéramos fe. No sé si quieren decir algo sobre esto o primero quieren que escuchemos lo que decía la ministra designada para terminar de completar la foto de la situación actual. ¿Qué opina Cardona sobre esto? La ministra designada cuestionó que el Poder Ejecutivo haya decidido no tener participación en el proyecto del hidrógeno verde, cuando este había sido presentado como un negocio millonario. ¿Por qué estamos negando la posibilidad de que si eso ocurre, Uruguay pierda su 30% de ese negocio millonario? Eso es lo que hay que explicar. Y no tenemos una explicación ahora. Agregó que la renuncia de Alejandro Stepanisic en ANCAP demuestra un desacuerdo interno en el tema y consideró no menor tener una postura clara. Porque si el Poder Ejecutivo actual está diciendo, repito, que no hay un comprador para hidrógeno verde, debería caer in totum el proyecto. Entonces, ¿por qué se sigue adelante en el resto de ANCAP y por qué se sigue trabajando un memorándum de entendimiento con la UTE? Bueno, hagamos un paréntesis
no innovemos, que es la palabra que me parece que es la más aplicable, permitamos que el próximo Poder Ejecutivo, o trabajando en la transición que estamos teniendo, tenga los elementos completos y necesarios para tomar una decisión y que sea eventualmente el próximo gobierno que se instale el que tome la decisión final. Afirmó que este asunto es un tema de la transición. Y se van sumando temas a la transición, evidentemente, ¿no? Pepe. Y yo creo que es el tercero. En este caso, una transición que venía bastante aceitada, hasta con gestos Martinelli negro, por ejemplo. Pero, ¿qué pasó? Estaba el tema del proyecto Neptuno, después los dichos del ministro designado de Economía, Gabriel Odone, con respecto a que estos números que estamos conociendo no son los mismos que pensábamos hace 2 años atrás, y ahora se suma este otro tema que también es de transición entre la ministra actual y la ministra designada. La actual dice, el negocio se mantiene aún sin la participación de ANCAP. Sí. Y la ministra designada dice, bueno, si ANCAP no va a participar, debería caer entonces el negocio, que por cierto es multimillonario. Bueno, sí. A ver, profundicemos un poquito en ese punto. Creo que lo que dice Cardona es, si no hay mercado, si queremos preservar los dineros de Uruguay públicos, no comprometerlos en un negocio incierto, que nos están diciendo además que hoy no hay mercado, para que el proyecto debería caer in totum. Claro. Bueno, no lo sé. Sí, no lo sé. 6.000 millones de dólares es el proyecto original. Si lo van a invertir privados, ¿por qué tendríamos que decir que sí o que no si la inversión es privada? Claro, bueno, ¿qué pasa con cómo se implementan los recursos? Claro, pero si vos me vas a decir que el negocio es millonario y que yo tengo la posibilidad de participar hasta un 30, yo te digo que no sí, me dejes que afuera. quiero participar. Claro, por eso. Sí, Lo que pasa es que me parece que hay un montón de cosas que no están claras. A mí es un tema que he estudiado con la dificultad que tiene para entender, ¿no? Porque para los que venimos del área social es un tema que tiene sus deficiencias. La producción de hidrógeno verde es un desagregado del agua, ¿no? Y en realidad lo que ha pasado a lo largo del mundo en el último tiempo es que en particular Alemania ha puesto proyectos a consideración de muchos países, mayormente en América Latina y en África, para la producción de hidrógeno, que ese hidrógeno tiene distintas dificultades y distintos puntos. Se supone que Alemania lo va a utilizar para el transporte, en particular para la industria del acero, y los países lo utilizarían para, lo voy a decir en modo como yo lo entendí, que es para descarbonizar el combustible, digamos. O sea, el combustible que usa el transporte contaminaría menos porque tiene una parte y una proporción de hidrógeno, ¿no? Ese es el uso que se le daría en los países. Tiene distintos problemas. Primero, las inversiones, lo que pasa en la mayor parte del mundo es que las inversiones son inversiones muy importantes, bastante grandes, porque el traslado del hidrógeno hay que pasarlo a amoníaco, ¿no? Hay que convertirlo en otra cosa para trasladarlo, entonces las inversiones en planta dentro de los puertos lo tienen que hacer los países, y ahí hay toda una discusión que me parece importante, que es cuánto invierten los países de plata que después se quedan las empresas privadas, en particular las empresas alemanas, pero lo cierto es que es una inversión en energía y en la línea mundial de la energía renovable, ¿no? En esto de los bonos verdes y... Para mí, otra de las discusiones es la exoneración impositiva. Ya, si la planta se instaló, es porque tiene exoneraciones fiscales, por tanto el Estado ya puso plata y renunció a fondos para eso. Eso primero. No sé yo cuánta plata es, ni sé si está cuantificada, pero que ya cualquier proyecto que se instala porque tiene un beneficio para instalarse y porque tiene una exoneración, por lo menos en los países como los nuestros, ¿no? La pregunta en eso para mí es, si vos vas a producir energía o vas a implicar sobre la matriz energética, ¿cómo no va a participar en eso el Estado? Esa para mí es la discusión. Yo sobre la inversión y el monto de la inversión comparto el recaudo. Está bien tener recaudos para las grandes inversiones. Yo creo que hay que medir, que hay que evaluar, que yo estoy de acuerdo. Ahora, si esto pretende una transformación sobre la matriz energética basada en el combustible en nuestro país, independientemente de si genera ganancia o no, ¿no tiene que estar la empresa pública que produce el combustible, no tiene que ser parte del proyecto? Porque ya el ingreso al hidrógeno verde ya se dio. De hecho, van a explotar. Yo tengo mucho reparo sobre eso. Van a sacar agua del acuífero guaraní. No tengo claro los estudios técnicos cuánto avalan sobre la transformación de eso. Hay muchas discusiones sobre esto de los estudios técnicos. Entonces, si ya está instalado, si ya hay evaluaciones, si ya hay mediciones, ¿cómo garantizás vos ser parte del bocado de lo que se está discutiendo? Me parece que es un poco más eso.
tengo la sensación de que lo de... No puedo pronunciar el apellido, hoy lo intenté pronunciar. Stipanisic. Stipanisic. Me sale una vez y después las 30 veces siguientes no me sale. Me parece que es además un hombre que tiene muchísimos años, ¿no?, en el tema. Entonces, tengo la sensación de que tiene un poco más que ver con cuánta participación y cuánto bocado va a meter el Estado en una discusión que puede ser de la transformación de la matriz energética nacional, que si vos vas a ganar con un negocio, en estos negocios, porque ahí hay otro capítulo y cierro acá, porque genera pocos puestos de trabajo, que esa es otra gran discusión. Porque te venden esto como genera pocos puestos de trabajo. El tipo de desarrollo, el tipo de planta que genera, además se dice que en Chile es mucho mejor porque quedan en los desiertos, es mucho más valorable porque tienen molinos de viento y tienen cerca el agua y yo qué sé. Entonces que hay otros países que producirían hidrógeno verde de mejor calidad y más barato que el nuestro. Más allá de participar o no, ¿cuánto bocado metés en la discusión de cómo esto transforma la matriz energética de nosotros? Y me parece que esa es un poco la conversación y comparto con Cardona que no tomes una decisión así en diciembre del año. Es una decisión medianamente grande para tomarla en diciembre del año de la transición. También podría ser a la inversa, ¿no? Capaz que tomás la decisión y te dicen, ¿cómo vas a tomar una decisión de ese tipo comprometiendo al Estado con 1.800 millones de dólares? A ver qué es lo que sucede. El gobierno más adelante. sigue gobernando hasta el último día. Tiene que hacerlo, ¿no? Sí, Sí, está bien. sí, por No, supuesto. está bien. A ver, esto creo que se va... Pero podés, o sea, Lo de no innovar, A bueno, ver, a ver. podés dejar esto para resolver No. Es parte del diálogo de la marzo, transición, ¿no? ¿no? Esto está previsto que la firma de este acuerdo en cuanto a la participación del Estado está prevista para el 27 de diciembre y dentro del acuerdo hay una cláusula en la cual indica que el Estado se compromete a esta inversión. Sí, capaz que estoy errado, pero por lo que tengo entendido es el 27 de diciembre, que es una decisión que tiene que tomar este Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, ya lo había manifestado cuando se reunió con el presidente electo, que este gobierno iba a continuar tomando las decisiones cotidianas de funcionamiento, pero en las decisiones que trasciendan a este gobierno, esta es una de ellas claramente, iba a transmitírselo al gobierno electo y se iba a conversar. O no comprometerse a algo que iba a comprometer al gobierno y a la administración que viene. Y esto es claramente algo que vos lo firmás y comprometés a la próxima administración en 1.800 millones de dólares. Entonces, entiendo, porque es la posición que tenía el presidente de la República antes de esto, vamos a entendernos, fue la posición que tuvo. Se habla por allí, ahora en noviembre hubo una inyección de 200 millones de dólares a ANCAP. Y ANCAP va a invertir 1.800 millones de dólares cuando solicitó 200 millones de dólares para continuar la operativa. Parecería ilógico. Pero además, está bien, la actual oposición critica porque es un tema de rédito político, aunque no lo precisa porque ya ganaron las elecciones. ¿Para qué vas a seguir criticando algo? Pero es coherente no comprometer al Estado uruguayo, más cuando vos te quedan 50 y pocos días para irte, en una inversión de estas características. Quizás haya nuevas negociaciones después del 1 de marzo y el Estado pueda volver a intervenir, porque ningún privado va a rechazar una inversión Pero no lo pensaste de estas antes. características. No se entiende cómo armaste el negocio. Lo único esa es la que situación. yo ¿Cómo pregunto armaste el es, la negocio? cláusula hablaba de una participación de hasta el 30%. Hasta el 30%. Por lo tanto, podría haberse acordado que estuviera la cláusula ahí y después Pero la alguien participación cree, que sea mínima. No ¿alguien lo sé. cree que el 2 de marzo el Poder Ejecutivo golpea a HIF Global y le dice, tengo 500 millones de dólares para invertir? No, pasó el tiempo, por favor, guarde su dinero. Señores, por favor. Además, lamentablemente hemos tenido inversiones que en principio o a priori eran fabulosas de ANCAP, que todos las conocemos, y han terminado... Estaba contando el tiempo, había puesto acá el reloj para ver cuánto pasaba en el temporizador para que empezáramos a hablar de la regasificación. Por favor. Actores políticos del futuro gobierno, no desgarrarse las vestiduras, pero claramente diciendo, ¿cómo no van a invertir en esto, que es un negocio millonario? Es como un déjà vu que tengo cuando se invirtió en las estaciones de nafta en Argentina, que eran maravillosas. Pero yo no pienso eso. Terminaron todas fundidas, gas a Yago, etcétera, etcétera, etcétera. Todos negocios que eran extraordinariamente fabulosos y que terminaron en un desastre. Entonces, ¿para qué este gobierno va
a comprometer la inversión en un proyecto que es multimegamillonario, capaz. ¿Para qué empezaste con el proyecto? Eso digo yo. ¿Para qué lo empezaste? Pero lo puede hacer. Lo empezaste, dejate que se instalara. Pero lo puede hacer. Bueno, hay todo un compromiso internacional con el hidrógeno verde, pero ¿no? claro, no se olviden. Acordate que gracias a eso tenés el Estado puede emitir el bono, ¿no? Entonces... pero no estabas obligado tampoco. No, vas a dejar en mano de privado algo que tiene que ver con la transformación energética. Patricia, entonces negociaste mal el arranque, capaz, ¿no? No, pero Patricia, tenés un adicional, que creo que es lo que no están viendo. Dice hasta un 30%. ¿Qué hace que el privado te diga, bueno, mira, sí, es un 30% si invertimos 100. Ahora yo mañana hago un aumento de capital y tu 30% te lo reduzco un 1% y el dueño del negocio soy yo. Pero la plata ya la metiste, que fue una de las mismas objeciones que hubieron cuando fue lo de Catoen-Natí, y había que hacerle una salvedad de que la primera oferta fuera al Estado uruguayo y que si había un aumento de capital había que ver cómo se manejaba. O sea, cuando vos te metís con los privados y tenés un Estado que no tiene recursos infinitos, y te hablan de una cuota de participación, tenés que ver cómo se regulan después los aumentos de capital que reúnen tu porcentaje. Entonces, quizás, no lo sé porque yo el contrato no lo vi, habría que ver cómo está redactado ese contrato y si nos sirve firmarlo y no firmamos con un supuesto 30% y mañana los tipos vienen y dicen, ah, vos tenés un 30%, sí, pero mira, yo voy a traer acá 100 millones de dólares. Y quiero saber los números de exoneración impositiva. Por supuesto, siempre. Por eso me parece nada menor. Entonces, cuando el gobierno uruguayo negocia con particulares, los contratos hay que leerlos mucho, porque si no después quedamos agarrados de acá y nos jorobamos todos. No es solo un tema de porcentajes y de posibilidad de que una empresa estatal participe de ella, sino también del tema de recursos naturales. ¿También? Eso me parece relevante, ¿no? Porque en sí el negocio a nivel mundial está comprobado. A ver, lo de la regasificadora fue un plan de negocio. Mi hijo de 12 años lo hace mejor. O sea, era fantástico. Totalmente por fuera. Totalmente por fuera. Este es un negocio de futuro, donde hay una inversión que evidentemente así lo señala, porque nadie viene a invertir 6.000 millones de dólares si no va a ser un buen negocio. Arranquemos por ahí, que no solamente implica el tema de preservar recursos naturales, obtener una mordida de ese negocio, y por otra parte también la posibilidad de que en el día de mañana vos sigas participando en materia de regulación de ese negocio. Entonces me parece, al igual que Marta, desconozco el contrato, no lo conozco, por lo tanto ahí no puedo opinar. Pero me parece que hay varias cosas a tener en cuenta, lo cual hace que sea un tema de sensibilidad en el marco de una transición. Por eso mismo. Eso es mejor no firmar. Debería de tomarla la administración que viene. Que venga. Que va a ser la que se va a encargar de ver de dónde saca los recursos para pagar. Y si nos sirve firmar o no. Claro, pero es lógico que sea la administración que viene. Porque ahora sí, yo firmo, pero no saco un solo dólar. Y después le digo, Orsi, hacete cargo. Hacete cargo de lo que te firmé. Lo que Facio señala es que hay formas diferentes y varias de ganancia con este proyecto con GIF que no pasan justamente por la inversión, ¿no? Con la participación o con ser accionista. Está bien, pero nadie por ejemplo, que sea como, bueno o sea malo. Nadie como las plantas de celulosa. Un modelo de negocios donde el Estado no puso dinero, pero obtuvo un impacto grande en su Producto Interno Bruto, con un crecimiento importante, pero también está eso que decía Patricia, bueno, ¿cuántos puestos de trabajo quedaron después de la inversión inicial, no? Exacto. No, ¿y cuánto impacta sobre...? Yo de verdad lo digo, los estudios, faltan muchos estudios, porque en eso en algún momento leí que nosotros teníamos poco estudiado las características del acuífero guaraní. Me pareció súper interesante porque parte de lo que decían los técnicos es hay pocos estudios sobre las condiciones, las características que tiene el acuífero en nuestra parte. Pero es una extracción sobre un acuífero. ¿Cuánto impacta eso, ¿no? En términos de sacar grandes volúmenes de agua de la tierra, ¿no? No lo sabemos proporcionalmente. Entonces, yo lo ambiental tengo bonos ambientales porque hago esto y porque descarbonizo por acá, pero después en realidad estoy usando el agua, estoy sacando agua a un lugar que tiene, lo que sí se sabe es que el margen de reposición del agua al acuífero es muy menor, es muy inferior, digamos, el agua se repone, pero a niveles más lentos. Más lentos. ¿Cuánto va a impactar eso sobre el suelo, sobre el uso del suelo? Nosotros tenemos además un suelo de madera, ¿no? Entonces, sobre la producción extensiva, ¿qué impacto va a tener sobre eso? No lo sabemos del todo. Entonces, también me parece yo sí creo que hay que darle la oportunidad. Puede ser un modelo incipiente, pero hay que discutirlo en el marco de la preservación del ambiente. Yo tengo muchas discusiones con que nosotros sigamos primarizando la economía vendiendo
¿no? Recurso de bienes primarios y que ahora el recurso va a ser el agua, bueno, me parece que a mí no me gusta, ¿no? Me parece que tendríamos que tender a hacer otra cosa, no sé. Yo pienso eso y creo que las empresas multinacionales que vienen, invierten a sacar recursos naturales de los países de América, eso nuevo no es. O sea, es todo menos nuevo. Eso ¿no? viene de la época de los siglos. Claro, por eso es todo menos nuevo. Tiene una tecnología distinta y es carísimo, pero no es nuevo. Entonces, yo creo que hay que estudiar el modelo de negocio. Ahora, si vos ya entraste, si vos ya metiste la empresa adentro, si vos ya la dejaste empezar a funcionar, la pregunta en eso para mí, más que si firmás o no y si invertís, porque invertir ya invertiste, porque vos exoneraste impuestos, eso estoy segura, no se los monto, no tengo datos ni tampoco duda, de que vos ya pusiste plata, porque exonerás impositivamente, ¿cuál va a ser tu participación en la conversación sobre la transformación energética? Porque si la transformación energética viene por ahí, bueno, discutamos, ¿no? Sí, como en su momento pasó con los molinos. De todas maneras, volviendo a lo que puede llegar a ser la ganancia de un negocio de estas características, más allá que es hacia donde en teoría va el mundo y demás, recuerdo a Ramón Méndez señalando uno de los protagonistas de la renovación de la matriz energética en el pasado, ¿no? El desafío que supone, pero también la oportunidad de que no terminar siendo un negocio extractivista y que se desarrolle industria a partir del producto del hidrógeno verde, ¿no? Bueno, pero son desafíos que son oportunidades. Lo que se dice ahí que las inversiones las inversiones en tecnología que requieren son muy importantes y muy grandes. No digo que nosotros no lo podamos hacer. Y también es cierto que todos los países, hace poco en un taller, un especialista mostraba algo y mostraba titulares de diarios de 4 países de América Latina donde los presidentes salían a decir, ¿no? Chile puede producir el hidrógeno verde más barato del mundo. Uruguay puede producir el hidrógeno verde, era gracioso. Todos claro. No, era triste y gracioso ser el porque eran más barato. los principales diarios de los países. O sea, el cuento que te vinieron a vender es que el más barato lo vende vos, ¿no? Porque vos tenés las mejores condiciones, porque vos sos el mejor del mundo. Te digo, tenés que analizar que no estés comprando espejitos de colores. Es que es un poco espejito de colores, todavía, ¿no? Y además se supone que en Namibia hay un hidrógeno azul que se puede producir, que puede ir por un caño, que va a ser mucho más barato. Y el costo de traslado que tiene. En principio los compradores son los alemanes, entonces el costo de traslado que tiene para nosotros no es el mismo que tiene producirlo en el norte de África. O sea, claramente tiene un costo distinto. No, y hay que ver también qué pasa con la decisión de Trump de exigir que la Unión Europea, por ejemplo, le compre más petróleo a Estados Unidos, de lo contrario van aranceles. O sea, quiere vender más petróleo Trump, bueno, entonces quedará en un stand-by el avance del hidrógeno verde. No sé, habrá que ver globalmente qué Todas tiene esas interrogantes claramente te llevan al Estado uruguayo a decir, no voy a tomar la decisión de invertir. Exacto. Tomemos tiempo y analicemos. Si que no analice la nadie. administración que viene, qué le parece lo mejor. ¿Conocías el raid líquido, cambiando de tema, el raid líquido eléctrico?